Un Mustang abandonado, a solo unas horas de la muerte, yacía en medio de la implacable naturaleza salvaje de Nevada. Todos esperaban que la naturaleza siguiera su curso. Pero cuando un viejo lobo gris se acercó al caballo moribundo, ocurrió algo extraordinario. Algo que desafió todo lo que entendemos sobre los animales salvajes. Este encuentro asombroso entre depredador y presa pondrá a prueba tu comprensión de la compasión y la supervivencia, revelando cómo las conexiones más poderosas de la vida pueden surgir en los momentos más desesperados. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traerte más historias inspiradoras como esta. El desierto de Nevada se extendía sin fin bajo el implacable sol del verano. Entre los escasos arbustos de Artemisa y el terreno rocoso de las montañas Ruby, un potro Mustang castaño de apenas 3 semanas yacía colapsado de lado, respirando con dificultad. Más tarde lo llamarían Spirit. Se había separado de su manada durante una repentina tormenta de verano que hizo que los caballos salvajes se dispersaran por todo el valle. Demasiado joven para mantener el ritmo, el potro tomó el camino equivocado y terminó a kilómetros de su madre y de la protección del grupo. Durante 2 días, el joven Mustang había vagado solo. Su pequeño cuerpo se deshidrató rápidamente bajo el calor abrasador. Sus patas, aún torpes por la juventud, finalmente cedieron bajo él en una pequeña depresión cerca de un lecho de arroyo seco. Su pelaje castaño, antes brillante y saludable, estaba ahora opaco y cubierto de polvo. Sus ojos, nublados por el agotamiento y el miedo, miraban sin ver hacia el vasto cielo azul. Cada respiración era más trabajosa que la anterior, su pequeño pecho subía y bajaba con fuerza menguante. A poco más de un cuarto de milla, desde la sombra de una formación rocosa, un par de ojos ámbar observaban. Shadow, un viejo lobo gris con el rostro marcado por cicatrices y el hocico encanecido, había estado siguiendo el rastro del potro desde el amanecer. A los 12 años, el lobo era anciano por los estándares salvajes. Alguna vez líder de una manada próspera, ahora vivía solo, desterrado por machos más jóvenes y fuertes. Sus días de caza habían quedado atrás. Sus articulaciones dolían por la artritis, y uno de sus colmillos estaba roto, lo que hacía que las presas limpias fueran casi imposibles. Últimamente sobrevivía cazando presas pequeñas y alimentándose de carroña. El potro moribundo representaba una oportunidad fácil. Shadow se acercó, sus movimientos calculados y silenciosos. A pesar de su edad, sus instintos le decían que esperara hasta que el potro dejara de respirar por completo. Pero algo inesperado lo hizo detenerse. A 20 metros del caballo colapsado, el viento cambió, trayendo nuevos olores, coyotes acercándose desde el sur, y algo más. Algo humano. Shadow se congeló. Sus orejas se alzaron, atrapado entre la promesa de comida y el peligro que olía. De pronto, el potro levantó levemente la cabeza, tal vez sintiendo la presencia del depredador. Sus ojos se encontraron a través del espacio polvoriento que los separaba, la inocencia moribunda de la presa y la sabiduría ancestral del depredador. En ese momento, algo pasó entre ellos. Algo que trascendía el orden natural. Shadow dio un paso más. Su decisión estaba tomada. Pero, ¿qué haría el viejo lobo? ¿Sería ese el final del potro? ¿O intervendría el destino en este rincón desolado del desierto? El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo árido. 2 vidas solitarias colgaban de un hilo. Shadow se acercó más, su hocico gris bajo, sus ojos ámbar fijos en el potro. Todos sus instintos, afinados durante generaciones de evolución, le decían que era presa, vulnerable, moribunda, una comida fácil. Y sin embargo, algo lo detuvo. Mientras se aproximaba, el potro hizo un débil intento por levantarse, logrando apenas alzar la cabeza unos centímetros antes de desplomarse nuevamente. Ese pequeño movimiento levantó polvo en la luz dorada de la tarde. El lobo se detuvo, observando con la cabeza ladeada en curiosidad. A 10 millas de allí, Jessica Armon conducía su vieja camioneta por un camino de tierra lleno de baches. A sus 32 años,
Llevaba una década trabajando como bióloga especializada en caballos salvajes de Nevada. Recientemente había comenzado un proyecto para rastrear los movimientos de la manada de las montañas Ruby, y ese día había recibido informes de un potro perdido. Probablemente llegamos tarde, le dijo a su colega Mark, que escaneaba el horizonte con binoculares desde el asiento del pasajero. Si la manada se dispersó durante la tormenta hace 2 días, un potro solo no durará mucho. Mark asintió con expresión sombría. Aún así tenemos que intentarlo. El rastreador satelital muestra que la manada está como a 15 millas al norte. Si lo encontramos con vida, podríamos intentar reunirlos. Jessica no respondió. Apretó el volante con los nudillos blancos. Había visto demasiados potros huérfanos morir en esas montañas. Pero no podía rendirse, no sin intentarlo. De vuelta en el lecho seco del arroyo, Shadow había acortado la distancia entre él y el potro. Ahora estaba a tan solo unos pasos, con las fosas nasales dilatadas, absorbiendo el aroma del joven Mustang moribundo. Los ojos del potro, que alguna vez brillaron con la promesa de la vida, ahora solo reflejaban miedo y resignación. Shadow había presenciado la muerte muchas veces. Como líder de su manada, la había llevado él mismo a innumerables presas a lo largo de los años. Pero ahora, en su soledad y vejez, algo dentro de él había cambiado. Tal vez era la sabiduría que llega tras sobrevivir tanto tiempo en un mundo implacable. O tal vez, simplemente, su hambre ya no era lo bastante desesperada como para vencer su curiosidad. El lobo comenzó a rodear al potro, observándolo desde todos los ángulos. La respiración del joven caballo se había vuelto más dificultosa, su pequeño cuerpo temblaba por la deshidratación y el agotamiento. Shadow reconocía las señales. No se trataba de una muerte rápida, sino de una desaparición lenta y dolorosa. Y entonces, en un movimiento sorprendente, el lobo se tumbó a varios metros del potro. Apoyó su cabeza gris y curtida en sus patas, y esperó. Esperaba a que el potro muriera, o a algo más. Quizás ni siquiera el propio Shadow lo sabía. A medida que la tarde avanzaba, la condición del potro se deterioraba aún más. Sus ojos comenzaron a cerrarse, la conciencia se le escapaba lentamente. Fue entonces cuando Shadow hizo algo extraordinario. Se levantó y se acercó al caballo moribundo. Con suavidad, empujó su cuello con el hocico. Al no obtener respuesta, el lobo miró hacia una pequeña depresión cercana donde, milagrosamente, quedaba un pequeño charco de agua de la tormenta reciente. Shadow miró al potro, luego al agua, había conflicto en sus antiguos ojos. A kilómetros de allí, la camioneta de Jessica saltaba sobre un tramo especialmente accidentado del terreno. Creo que veo algo adelante, dijo Mark de pronto, señalando hacia una formación rocosa en la distancia, cerca de ese arroyo seco. Lo que ni Jessica ni Mark sabían era que, en esa luz moribunda del día, un viejo depredador estaba tomando una decisión que desafiaría todo lo que ellos creían saber sobre la naturaleza. Mientras el atardecer pintaba el desierto con tonos púrpuras y dorados, Shadow hizo algo que desafiaba su instinto depredador. En lugar de esperar la muerte del potro, el viejo lobo se dirigió hacia la pequeña depresión donde el agua de lluvia se había acumulado. Hundió su hocico en el preciado líquido, y luego regresó hacia el potro colapsado. Con gotas de agua goteando de su hocico, Shadow se acercó al Mustang e hizo algo verdaderamente notable. Comenzó a lamer el hocico seco del potro, transfiriéndole humedad a los labios agrietados del joven caballo. La acción fue deliberada, casi meticulosa, como si ese depredador milenario entendiera exactamente lo que la joven presa necesitaba. Los párpados del potro temblaron al sentir la humedad. Su lengua, hinchada por la deshidratación, intentó débilmente humedecer sus labios. Animado por esta débil respuesta, Shadow repitió su gesto varias veces, viajando de ida y vuelta entre el charco y el potro. En su tercer viaje, el lobo hizo algo aún más sorprendente, tiró suavemente de la crin del caballo, con la suficiente fuerza para comunicar intención, sin causarle dolor. Tras varios intentos fallidos por reanimarlo, Shadow se tumbó al lado del potro, presionando su cálido cuerpo contra el flanco del caballo,
compartiendo su calor mientras la noche del desierto comenzaba a enfriarse con rapidez. Jessica y Mark habían abandonado su camioneta a media milla atrás, donde el terreno se volvía intransitable. Continuaron a pie, siguiendo el cauce del arroyo seco mientras la luz del día se desvanecía. «Debimos haber traído los focos portátiles», murmuró Mark, encendiendo su linterna. «Estamos perdiendo la luz». Jessica no respondió de inmediato. Su atención fue atrapada por algo en movimiento más adelante, una silueta gris contra el paisaje que se oscurecía. Mark susurró, sujetándolo del brazo. «Mira, ¿eso es un lobo?» Mark levantó los binoculares, ajustando el enfoque. «Creo que sí. Y hay algo más con él. Podría ser nuestro potro. Pero no lo está atacando». «Eso no tiene sentido», dijo Jessica, acelerando el paso. «A menos que el potro ya esté muerto». Pero al acercarse, avanzando con cuidado para no asustar al lobo, lo que presenciaron los dejó completamente paralizados. El viejo lobo yacía junto al potro. Y mientras observaban, se levantó, fue hacia el pequeño charco, y volvió para humedecer el hocico del caballo una vez más. «Eso es imposible», murmuró Mark. «¿Los lobos no?» «Sé lo que los lobos hacen y lo que no hacen», lo interrumpió Jessica, con la voz apenas audible. «Y esto no lo he visto documentado en ningún lugar». Jessica lo interrumpió, su voz apenas un susurro. «Y esto es algo que jamás he visto documentado en ningún lugar». En ese momento, el lobo se percató de su presencia. Levantó bruscamente la cabeza, y sus ojos ámbar reflejaron el haz de la linterna de Mark. Pero en lugar de huir como lo haría la mayoría de los lobos, Shadow se mantuvo firme, colocándose entre los humanos y el potro. «Lo está protegiendo», dijo Jessica, incrédula. Durante un largo instante, el trío, lobo, mujer y hombre, permaneció congelado en una imagen que desafiaba todo lo que Jessica creía saber sobre el comportamiento animal. Shadow emitió un gruñido bajo. No fue agresivo, pero sí una advertencia clara. Jessica, con movimientos lentos, alcanzó su cantimplora. «Voy a intentar algo», dijo en voz baja. «Jess, es un lobo salvaje, no lo hagas». Pero Jessica ya había dado un paso hacia adelante. Destapó su cantimplora y vertió un poco de agua en un pequeño recipiente plegable que llevaba para el trabajo de campo. Con extrema lentitud, colocó el cuenco sobre el suelo y retrocedió. El lobo observaba. Sus músculos tensos, listo para huir o pelear. Cuando Jessica y Mark se alejaron unos pasos, Shadow se aproximó con cautela al recipiente. Lo olfateó, luego miró al potro. Lo que ocurrió después cambiaría el curso de sus vidas. El viejo lobo, en lugar de beber él mismo, tomó cuidadosamente el cuenco entre sus mandíbulas y lo llevó hasta el potro moribundo. La noche cayó por completo sobre el desierto de Nevada. Las estrellas se desplegaron sobre ellos como testigos silenciosos de una alianza que trascendía los límites antiguos entre depredador, presa y humano. ¿Sería esa conexión frágil suficiente para salvar al potro? La noche desértica se volvió fría mientras Jessica y Mark montaban un campamento temporal a unos 20 metros del potro y su insólito guardián. Trabajaban en silencio, levantando una pequeña tienda y desempacando suministros de emergencia. Cada movimiento era deliberado, cuidadoso, para no asustar al lobo. «He llamado a la unidad veterinaria móvil», susurró Mark al volver de su llamada por el teléfono satelital. «Pueden estar aquí por la mañana con fluidos intravenosos y equipo médico adecuado. Pero sinceramente, Jess, no creo que el potro sobreviva la noche». Jessica asintió con expresión grave. Llenó otro recipiente poco profundo con agua y añadió electrolitos de su kit de campo. La condición del potro era crítica: deshidratación severa, posible fallo orgánico y temperaturas extremas del desierto que jugaban en su contra. ¿Y el lobo?, preguntó Mark. «Clark no estará contento si le decimos que intentamos salvar a un potro con un depredador salvaje vigilándolo». «Clark no está aquí», respondió Jessica con firmeza. «Y no voy a espantar a ese lobo. No después de lo que acabamos de ver». Se acercó con cautela, cuenco en mano,
y lo colocó a pocos metros de donde Shadow yacía junto al potro. Los ojos del viejo lobo seguían cada uno de sus movimientos, pero no mostró ningún signo de agresión. Jessica lo observó a la luz de su linterna, el hocico encanecido, el rostro cubierto de cicatrices, una ligera cojera al levantarse para inspeccionar la ofrenda. «Es muy viejo», murmuró mientras retrocedía. «Probablemente ya no puede cazar como antes, tal vez eso explique su comportamiento. Se ha adaptado». Mark frunció el ceño. «Los lobos no dejan de ser lobos, Jess. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre comportamiento depredador». Shadow levantó el cuenco con cuidado y lo llevó de nuevo hasta el potro. Derramó apenas unas gotas al dejarlo junto a su hocico. Con suaves empujones, animó al potro a beber. El joven Mustang, revivido en parte por las atenciones del lobo, logró tomar algunos sorbos débiles. A medida que la noche avanzaba, Jessica y Mark se turnaron para observar a la extraña pareja. Cerca de la medianoche, un nuevo peligro surgió. Los característicos aullidos entrecortados de los coyotes comenzaron a resonar en el desierto, acercándose cada vez más. Una manada de 4, tal vez 5, estimó Mark, alcanzando el rifle que llevaban para protección. Shadow también los escuchó. Sus orejas se alzaron de inmediato y se incorporó con esfuerzo. El potro, al sentir el peligro, intentó levantarse sin éxito. Solo logró levantar un poco la cabeza. Jessica observó cómo el lobo se posicionaba entre los coyotes que se acercaban y el potro indefenso. La postura de Shadow cambió. Erizó su pelaje. Y a pesar de su edad y debilidad, de pronto se veía imponente. «¿Va a defenderlo?», dijo Jessica, incrédula. Un viejo lobo contra una manada de coyotes. Los coyotes aparecieron en la cresta sobre el lecho seco del arroyo, sus ojos brillando en la oscuridad. Shadow emitió un gruñido grave, tan profundo que Jessica lo sintió en el pecho más que escucharlo. El coyote líder dudó. Tal vez reconocía la amenaza en la postura del viejo lobo, a pesar de su aparente desventaja. «Tenemos que ayudarlo», dijo Jessica, tomando su linterna y su bastón de senderismo. «Haz ruido», gritó a Mark. Mark la siguió. Juntos comenzaron a gritar y golpear sus equipos, creando una cacofonía que retumbó en la noche del desierto. Los coyotes, atrapados entre un lobo decidido y humanos ruidosos, finalmente retrocedieron tras un tenso enfrentamiento. «Haz ruido», dijo Jessica, tomando una linterna y su bastón de senderismo. Mark la siguió de inmediato, y juntos comenzaron a gritar y golpear sus equipos, creando una cacofonía que resonó a través de la noche. Los coyotes, atrapados entre un lobo en posición defensiva y humanos ruidosos, se retiraron tras un tenso enfrentamiento. Cuando volvió el silencio al desierto, Shadow permaneció alerta durante casi una hora antes de finalmente recostarse de nuevo junto al potro. Jessica notó que se posicionó del lado desde el cual habían venido los coyotes. «Protección deliberada», susurró a Mark mientras se retiraban hacia su tienda. «Estoy documentando todo. Esto podría revolucionar lo que entendemos sobre las relaciones entre especies». Al amanecer, Jessica fue despertada por el sonido de un helicóptero. La unidad veterinaria móvil había llegado antes de lo esperado, descendiendo en una zona despejada a media milla de distancia. A medida que la luz del día se extendía por el desierto, fue a revisar al potro. Para su asombro, el joven Mustang seguía con vida. Su respiración era levemente más fuerte que la noche anterior. Shadow estaba cerca, alerta pero exhausto, sus costados subiendo y bajando con cada respiración. Cuando el lobo vio a Jessica, se levantó con dificultad, tambaleándose ligeramente. «Ha estado despierto toda la noche», dijo Jessica en voz alta. «De guardia». El sonido de vehículos acercándose hizo que las orejas de Shadow se movieran. Miró a Jessica, luego al potro, y luego de nuevo al humano. Algo en los ojos antiguos del lobo parecía transmitir un mensaje, una entrega de responsabilidad. Con una última mirada al potro, Shadow cojeó hacia las formaciones rocosas. Su misión, aparentemente, había terminado. Jessica lo vio alejarse,
con la comprensión floreciendo en su corazón. El viejo lobo había hecho todo lo que podía. Ahora, era el turno de los humanos de continuar lo que él había comenzado. Jessica dio un paso atrás mientras la doctora Elena Rodríguez, la veterinaria principal, trabajaba con rapidez para evaluar la condición del potro. Las líneas intravenosas suministraban fluidos vitales, mientras los monitores emitían pitidos constantes, creando un contraste surrealista entre la medicina moderna y el antiguo paisaje del desierto. «Es increíble que siga con vida», dijo la doctora Rodríguez, moviendo con eficiencia sus manos expertas mientras revisaba los signos vitales del potro. Deshidratación severa, desnutrición y exposición a los elementos, debió haber muerto hace días. Jessica miró hacia la formación rocosa donde Sadou había desaparecido. Tuvo ayuda. La doctora alzó la vista, escéptica. ¿De un lobo? Mark me lo dijo, pero sé que es difícil de creer, respondió Jessica, sacando su cámara. Mire por usted misma. Mientras el equipo veterinario continuaba trabajando con el potro, Jessica le mostró a la doctora las grabaciones que había capturado durante la noche. Sadou trayendo agua, acostado protectoramente junto al potro, enfrentándose a los coyotes. El vídeo era borroso debido a la poca luz, pero innegable. Esto contradice todo lo que sabemos sobre la dinámica depredador-presa, murmuró la doctora Rodríguez, su mente científica luchando por asimilar lo que veía. ¿Lo ha compartido con alguien más? Todavía no, respondió Jessica. Quería entenderlo mejor primero. Su conversación fue interrumpida por un alboroto entre el equipo. El potro había comenzado a mostrar signos de angustia. Su respiración se volvió rápida y superficial. Está bajando su temperatura, gritó uno de los técnicos. Lo estamos perdiendo. La doctora Rodríguez corrió hacia el potro, dando órdenes urgentes a su equipo. Fluidos tibios ahora. Y traigan las mantas térmicas del helicóptero. Jessica se quedó inmóvil, sin poder hacer nada, mientras luchaban por estabilizar al joven Mustang. Instintivamente, comenzó a escanear el horizonte, esperando irracionalmente ver la silueta gris de Sadou regresar, como si el viejo lobo pudiera ayudar donde la medicina moderna fallaba. En ese momento de desesperación, Jessica tomó una decisión. Se acercó a la doctora Rodríguez. El olor del lobo, dijo con urgencia. El potro lo asocia con seguridad. ¿Podemos intentar algo poco convencional? La veterinaria la miró con escepticismo, pero luego asintió. En este punto, estoy abierta a cualquier sugerencia. Jessica corrió hasta el lugar donde Sadou había yacido junto al potro durante la noche. Usando un pañuelo limpio, recogió tierra y pelos del hueco dejado por el cuerpo del lobo. Al regresar, colocó con cuidado el pañuelo impregnado de aroma cerca de las fosas nasales del potro. El efecto fue sutil, pero inmediato. La respiración del potro se desaceleró levemente, y sus músculos, que habían estado tensos por el estrés, comenzaron a relajarse visiblemente. Vaya, murmuró la doctora Rodríguez. Déjenlo ahí. Durante la mañana, el equipo trabajó sin descanso. Para el mediodía, el potro se había estabilizado lo suficiente como para ser transportado. Lo colocaron cuidadosamente en un arnés especialmente diseñado y lo llevaron hasta el helicóptero que esperaba. Lo llevaremos al centro de recuperación de caballos salvajes en Carson City, le dijo la doctora a Jessica. Tendrá atención las 24 horas. Le aseguró la doctora Rodríguez a Jessica. Ella asintió, aunque su mirada se desvió de nuevo hacia las formaciones rocosas. Me gustaría ir, pero hay algo que debo hacer primero. Después de que el helicóptero despegó, con Mark acompañando al potro, Jessica tomó su mochila y su equipo de rastreo. Algo dentro de ella la impulsaba a encontrar a Sadou. ¿Preocupación por su bienestar? ¿Curiosidad científica? ¿O quizá algo más profundo que aún no podía explicar? Siguiendo huellas tenues en el polvo, Jessica rastreó al lobo hasta una pequeña cueva entre las rocas. Se acercó con cautela, llamando en voz baja. «Sadou, ¿estás ahí, viejo amigo?»
Un leve quejido fue la respuesta. Jessica se asomó a la oscuridad y vio al lobo acostado de lado, respirando con dificultad. Sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, mostraban reconocimiento, pero también resignación. El esfuerzo de la noche anterior había cobrado factura en su cuerpo envejecido. Jessica se sentó a la entrada de la cueva, manteniendo una distancia respetuosa. «Hiciste algo imposible», le dijo suavemente. «Salvaste a ese potro, cuando todo en tu naturaleza te decía que aprovecharas una comida fácil». «¿Por qué?». Shadow la observaba con esos antiguos ojos ámbar que parecían contener la sabiduría de 1000 generaciones. Por supuesto, no podía responder. Pero mientras Jessica permanecía a su lado durante la tarde, comenzó a elaborar sus propias teorías. Quizá era su edad, ya no impulsado por los deseos urgentes de la juventud. Tal vez era su soledad, separado de su manada y en busca de algún tipo de conexión. O quizá, era algo más profundo. Algo que trascendía las especies. Un reconocimiento del sufrimiento y una decisión consciente de aliviarlo en lugar de explotarlo. Al caer la tarde, Jessica tomó otra difícil decisión. Llamó a la doctora. «Rodríguez. Elena, necesito otro favor. Hay un lobo anciano aquí. El que ayudó al potro. Está en malas condiciones. Creo que está muriendo». 3 semanas después, Jessica se encontraba frente a la ventana de observación del centro de rehabilitación, observando cómo el potro castaño, ahora llamado Spirit, devoraba con entusiasmo su comida matutina. Su transformación era asombrosa. Estuvo al borde de la muerte, y ahora trotaba dentro de su recinto con la energía desbordante de la juventud recuperada. «Los análisis de sangre salieron normales esta mañana», dijo la doctora Rodríguez, acercándose a la ventana. «No hay daño renal duradero por la deshidratación, lo cual es, sinceramente, un milagro. Creo que podemos empezar a planificar su reintroducción a la manada salvaje el próximo mes». Jessica asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. «¿Y Shadow?». La expresión de la doctora se suavizó. «Ven a verlo tú misma». Caminaron juntas por las instalaciones hasta una sección separada, diseñada para la rehabilitación de depredadores. A diferencia de otros recintos que albergaban lobos heridos por vehículos o encuentros con humanos, el espacio de Shadow era único. Más amplio, con una plataforma elevada que daba a un potrero contiguo. El viejo lobo dormitaba bajo el sol matutino cuando se acercaron. Su condición, al igual que la de Spirit, había mejorado notablemente. Una nutrición adecuada, medicación para su artritis y una reparación dental de su colmillo roto le habían devuelto parte de su vitalidad. Aunque nada podía revertir su avanzada edad. «Pasa horas ahí arriba», comentó la doctora Rodríguez, señalando la plataforma. «Al principio no entendíamos por qué estaba tan obsesionado con ese lugar». Jessica sonrió. «Desde ahí puede ver el área de ejercicio de Spirit, ¿cierto?». «Exactamente. Cada tarde que sacamos al potro afuera, Shadow lo observa como un padre helicóptero. El personal incluso había comenzado a coordinar sus horarios para que ambos pudieran tener contacto visual diario». Como si lo supiera, Shadow levantó las orejas al oír sus voces. Se incorporó con esfuerzo y se acercó a la cerca. Sus ojos ámbar encontraron a Jessica de inmediato. «Hola, viejo amigo», lo saludó ella, arrodillándose para quedar a su nivel. «Te ves mucho mejor». Shadow gimió suavemente, presionando su nariz contra la valla que los separaba. Jessica lo había visitado con regularidad durante las últimas semanas, y el lobo había aprendido a reconocerla, incluso a anticipar su llegada. «La junta se reúne mañana para decidir sus futuros», dijo en voz baja la doctora Rodríguez. «El camino de Spirit está bastante claro, recuperación y luego reintroducción». «Pero Shadow», dejó la frase en el aire. Ambas sabían lo complicado que era el caso del lobo anciano. Demasiado habituado a los humanos como para ser liberado, pero a diferencia de otros residentes permanentes que habían sido criados en cautiverio, Shadow conocía la libertad. Había vivido una vida salvaje. «He estado pensando en eso», dijo Jessica con lentitud.
¿Y si hubiera una tercera opción? Algo que honre tanto su naturaleza salvaje como la conexión extraordinaria que formó con Spirit. Más tarde esa tarde, Jessica presentó su propuesta ante la junta directiva del centro, un grupo diverso de expertos en vida silvestre, veterinarios y defensores de la conservación. Lo que presenciamos en el desierto no fue solo una anomalía, explicó, mostrando su documentación e investigación. Fue un ejemplo de empatía entre especies que desafía nuestra comprensión fundamental del comportamiento animal. Jessica presentó su plan, un santuario especial donde tanto Shadow como Spirit pudieran vivir el resto de sus vidas, no completamente salvajes, pero tampoco en cautiverio tradicional. Un lugar donde su vínculo único pudiera mantenerse y al mismo tiempo sirviera como una oportunidad educativa. El público ya está conectado con su historia, continuó Jessica. Las imágenes que capturé se han vuelto virales, con más de 10 millones de vistas. La gente lo llama una fábula moderna, el lobo que salvó a un caballo en lugar de cazarlo. Tras horas de deliberación, la Junta aprobó una versión modificada de la propuesta del santuario de Jessica, de forma provisional. No era todo lo que ella había esperado, pero era un comienzo. Al concluir la reunión, Jessica caminó rápidamente hacia el área de rehabilitación de depredadores. Encontró a Shadow en su lugar favorito, sobre la plataforma, mirando hacia el potrero oscuro donde Spirit regresaría al día siguiente. «Lo logramos, viejo amigo», le susurró. «No es perfecto, pero es una oportunidad». Shadow se giró para mirarla, sus antiguos ojos reflejando las suaves luces de seguridad. En ese momento, Jessica sintió el peso de su promesa, honrar la extraordinaria decisión que él había tomado y asegurar que el tiempo que le quedaba estuviera lleno de significado y dignidad. 6 meses después, el santuario había pasado de ser un concepto a una realidad. Ubicado en un valle protegido a 30 millas de Carson City, Wild Crossroads Sanctuary ocupaba 50 acres de terreno diverso, praderas abiertas, áreas boscosas y formaciones rocosas que imitaban el paisaje natural de Nevada. Jessica se encontraba en el mirador, con una libreta en mano, tomando notas mientras observaba la extraordinaria escena desplegarse abajo. En la pradera central, Spirit, ahora un saludable potro de 1 año, con un brillante pelaje castaño, pastaba en paz junto a otros 2 mustangs rehabilitados, considerados no aptos para la vida salvaje. Y allí, a la sombra de un enebro, a solo 20 metros de distancia, yacía Shadow. El viejo lobo tenía ahora su propia pequeña manada, 3 lobos más con historias similares de intervención humana y retornos imposibles a la naturaleza. Pero Shadow seguía siendo único entre ellos. Frecuentemente se separaba de sus compañeros para simplemente observar a Spirit desde la distancia. ¿Todavía mantienen su distancia?, preguntó la doctora Rodríguez, uniéndose a Jessica en el mirador. La veterinaria se había convertido en parte integral del equipo de investigación del santuario. Su escepticismo inicial había sido reemplazado desde hacía tiempo por una profunda curiosidad científica. La mayoría del tiempo, respondió Jessica. Pero capturamos algo increíble en las cámaras nocturnas. Déjame mostrarte. Sacó su tablet y reprodujo un vídeo en visión nocturna. Se veía a Spirit aparentemente teniendo una pesadilla, sus patas se movían mientras dormía. De repente, el joven caballo se despertó sobresaltado, relinchando con angustia. Momentos después, una figura gris entró en la toma, Shadow, respondiendo al sonido. El lobo se acercó con cautela, se acomodó a unos pasos del caballo, y simplemente se quedó allí, hasta que Spirit se calmó y volvió a dormir. No son amigos en el sentido humano, explicó Jessica. No juegan juntos ni buscan afecto físico. Pero hay una conciencia, una conexión. Shadow todavía se ve a sí mismo como el protector de Spirit. Esa misma noche, durante una gala de recaudación de fondos para el santuario, Jessica fue interrumpida por una alerta de emergencia. Ladrones de caballos habían atacado el santuario, y tanto Spirit como Shadow estaban desaparecidos. Equipos de búsqueda se desplegaron por toda la propiedad y en el área silvestre circundante. 2 horas después,
encontraron un remolque de caballos abandonado a 3 millas del santuario. Había huellas de lobo rodeándolo, y el suelo alterado mostraba señales de lucha. Siguiendo los rastros, los encontraron en una pequeña quebrada. Spirit estaba de pie, alerta pero tranquilo. Y cerca, Shadow yacía de lado, herido, pero con vida. El viejo lobo, de algún modo, había escapado de su recinto después de oír el llamado de angustia del joven caballo. Lo había seguido por millas, y se enfrentó a los ladrones para protegerlo una vez más. Mientras Shadow se recuperaba de sus heridas, su historia volvió a capturar la atención internacional. Inspiró nuevas investigaciones sobre relaciones entre especies y la inteligencia emocional en los animales. El santuario fue ampliado y renombrado como Shadow's Legacy Wildlife Center, recibiendo financiación internacional y reconocimiento global. 2 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Jessica observaba desde la ventana de su oficina cómo Shadow realizaba su caminata diaria a través de un recinto especial interconectado, construido tras el incidente. Al otro lado de un vidrio reforzado, Spirit trotaba a su lado, igualando el paso del lobo anciano. Los humanos creemos que somos la única especie capaz de tener compasión que supere el instinto, dijo Jessica durante la ceremonia de dedicación del centro. Pero Shadow nos enseñó lo contrario. Nos mostró que la capacidad de conexión existe en todo el mundo natural, a menudo en lugares donde jamás imaginamos buscarla. La historia de Shadow y Spirit nos recuerda que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados, desafiando a la propia naturaleza. A veces, las conexiones más poderosas nacen en nuestros momentos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Subimos vídeos cortos y largos a diario con historias inspiradoras de animales que cambiarán tu manera de ver el mundo. Déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más, y comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo hoy.